Bueno, ahí ya estamos grabando, estamos iniciando el día de hoy la sexta clase. Eh, estamos, digámoslo así, que estamos casi ya en la mitad de este curso, que es el curso de las Midot. ¿Qué tal, profe? Un gusto poder saludarlo. Eh, bueno, puede Y iniciar bueno, cuando guste. gracias Simón, gracias, saludos a todos. Nuevamente con la clase de, de las MIDOT y como siempre, a partir de hace unas clases atrás, comenzamos a analizar de a dos MIDOT por vez y hoy nos tocan dos MIDOT que están muy relacionadas una con la otra, que es la generosidad y también la gratitud. La generosidad y la gratitud es lo que vamos a ver hoy en esta clase presente. Bueno, vamos a comenzar con la primera amidad, que es la generosidad, y viene del hebreo nedibut. Nedibut. Nedibut es generosidad, liberalidad, voluntariado. Comparte la raíz hebrea con la palabra nadea, que se traduce como voluntario. Alguien que practica nedibut se entrega de manera voluntaria, de alguna manera. El mismo acto de entrega nos hace finalmente más humanitarios, más misericordiosos y amorosos. El rabino Dessler, y nuevamente lo nombramos y lo vamos a nombrar seguramente muchas veces porque es un rabino que se ha dedicado muchísimo al tema del Musar, él enseñó que el amor fluye en la dirección del dar. O sea, que cuando uno está dando, ahí está realmente amando o demostrando amor. Esto también puede ser que lo que el Talmud quiere transmitir cuando enseña, si quieres comprometerte a amar a tu amigo, dale en su beneficio, a tu compañero, dale en su beneficio. O sea, la forma de amar, de comprometerse en ese amor con otro, es darle. No tenemos que esperar hasta que nuestros corazones estén completamente abiertos e infundidos con la generosidad natural antes de comenzar a dar. Por el contrario, los actos de generosidad despiertan el amor y fomentan el rasgo del alma de la generosidad. Como habíamos visto en otros momentos, cuando hablamos de otras midot, siempre, digamos, el tema de empezar a hacer las cosas aunque no sintamos, aunque no estemos de todo convencidos aún, aunque no las estemos disfrutando, hace que con el tiempo vayamos sintiendo, vayamos incorporando, ¿no es cierto?, ese sentimiento, ese buen sentimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, no hay que esperar a sentirlo para hacerlo, hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo. Esa disciplina hace la que se reeduque nuestro corazón, ¿no? Y que empecemos a entrar en sintonía con esa acción que estamos haciendo, inicialmente sin sentirlo, ¿no? Quizás. Bien, entonces vamos a explicar un poco más acerca de esta midá de la generosidad. La generosidad transforma a la persona, le permite desarrollar su propia espiritualidad. Es muy profunda la generosidad, o sea, cala muy hondo en el alma de la persona. El generoso, aparte de asegurarse prosperidad, recibe la recompensa más grande, que es la presencia divina morando sobre su vida. O sea que la persona generosa, al dar con generosidad, recibe bendición del Creador, ¿no? No le va a faltar nada. Pero lo más importante es que no le va a faltar la presencia divina morando sobre su vida, dándole bendiciones de todo tipo, shalom, protección, etc. O sea, no solo logra transformarse a sí mismo a través de la generosidad, la persona, sino que logra también transformar al otro. Una acción de generosidad es un ejemplo muy grande que inspira, que motiva y que lleva a otras personas a también hacer lo mismo. Y obviamente no solamente influye en uno, sino obviamente mucho en los demás. Una técnica que se nos sugiere para ver qué tan generosos somos es llevar la carga del compañero o la carga del amigo, ¿no? Llevar la carga del otro, comprometerse a entenderlo al otro,
como si ese problema que él tiene fuera nuestro problema. O sea, ponernos en sus zapatos, ponernos un poco en su lugar. Aparte de ocuparse de lo de uno, el ocuparse de otro es una tarea obviamente difícil, de gran humildad, otra de las midot que hemos visto, y generosidad, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Mucha humildad y generosidad hay en eso de ponerse en el lugar del otro. Obviamente siempre el ser humano tiene que lidiar con eso del ego, con el egoísmo, que está siempre y en todo tratando de sabotear estas situaciones de crecimiento. Obviamente tenemos que enfrentar este egoísmo de múltiples maneras, que se presenta de múltiples maneras, eh, para poder progresar y evolucionar. Entonces el rabino Salanter, el fundador del movimiento moderno del Musar, dice que lo espiritual es más elevado que lo físico. Obviamente, eso sabemos que es así, pero dice, pero las necesidades físicas del otro son una obligación para nuestra propia espiritualidad. Si bien, como decíamos, lo físico es menor en elevación que lo espiritual, sin embargo, la necesidad física del prójimo hace que yo, obviamente, comprometerme en ayudarle, eso hace que repercuta en mi propia espiritualidad, me haga crecer espiritualmente, me redunde en un beneficio espiritual. Para el Musar hay dos formas de entender la generosidad, y esto es muy interesante. Hay dos palabras aquí que vamos a analizar. Una es la palabra ofrenda, que viene del hebreo terumá, como la parashá, terumá, ofrenda, y la otra palabra es sedaká. Sedaká ya sabemos qué significa justicia social. Entonces vemos acá, vamos a tratar de ponerlas en sintonía a estas dos palabras. Terumá es ofrenda, o sea, se trata de un regalo, de algo que uno decide dar, que viene del corazón, aquello que surge naturalmente, como algo que se da porque se tiene el deseo de hacer. Puede ser dinero, puede ser tiempo, simplemente puede ser la disposición de ayudar a otros físicamente, o sea, haciéndole algún favor. No se trata de cantidad, sino de calidad. Es espontáneo, es voluntario, y el ejemplo principal es el mismo creador, quien hace que lo que existe en nuestro mundo, como por ejemplo el aire, el agua, el alimento, que nos permite a nosotros vivir, fluya sin necesidad, sin él necesitar nada de nosotros. O sea, lo hace porque lo que quiere hacer, porque lo desea hacer, porque en esencia es un dador, el creador. Y en segundo lugar está la palabra sedaká, justicia social. La sedaká es una obligación, no es una cuestión, como en el caso de Terumá, algo como un regalo voluntario que sale del corazón. Es una obligación, hay que hacerlo. Y no algo, obviamente, que deba salir espontáneamente o por elección de uno. Ni siquiera lo que tenemos, incluso nuestra vida, la elegimos nosotros, y lo que ganamos trabajando tampoco nos pertenece, sino que pasa a través de nosotros como si se tratara de un canal. Si uno da a otros con alegría, cumple, perdón, si uno no da a otros con alegría, si bien cumple con el precepto de darse de acá, no cumple con lo que tiene que ver con generosidad. Sí, cumple con ser de acá porque es una obligación, pero no está cumpliendo con el deber que uno tiene de ser generoso, digamos, moralmente. Entonces, aquí hablamos de la acá como un derivado, un detalle del precepto de cortes y leyes de justicia, que es el Noagia también tiene que hacer. Entonces, si uno, dijimos, da a otros no da con alegría, cumple con sedacá, pero no cumple con generosidad. El dar debe ser una acción que nos debe alegrar al poder estar en la situación de ayuda del que da y no que el que recibe, que es mucho más grande, mucho más elevado el poder dar. Justamente, ¿por qué? Porque uno se está asemejando al creador, que es un neto dador, ¿no? Y que no lo está haciendo sin esperar nada a cambio de nadie. Para ser más generosos debemos unir entonces el regalo o la ofrenda, la terumá, con la obligación de sedacá. Unirlos a los dos. ¿Y esto cómo sería? Que cuando nosotros vayamos a darse de acá,
lo podamos hacer de corazón y con alegría. Que no sea simplemente una obligación, un deber que tenemos que cumplir, y ya cumplí con esta ley, y ya estoy a cuenta con el Creador, y ya está, aunque no disfruto de esa acción. Entonces, acá lo que se habla es de unir ambas cosas, que la sedacá que tenemos que dar, la lleguemos a dar en un nivel ya más elevado donde esté la generosidad comprometida en esa acción. Eh, entonces, um, el dar debe ser una acción que nos debe alegrar al poder, dijimos, ayudar a otro. Para ser más generosos debemos unir entonces el regalo con la obligación de la sedacá. Debemos llevar adelante una disciplina que nos permita llegar a ver a la terumá al mismo nivel de la sedacá y que podamos sentir la sedacá con el mismo nivel de generosidad que demanda, al punto tal que no me sienta obligado a hacer, sino que ambas funcionen en perfecta sincronía. O sea, llegar a un punto donde ya no lo vemos a la SEDACA como una obligación, como una carga, como una obligación, te guste, sientas o no sientas. No, llegar a un punto donde darse de acá sea un privilegio, una alegría, un disfrute, una bendición, porque realmente lo es. Um, Bien, entonces justamente dice la retribución, dice el Talmud, en el Tratado de Sukkah 49b, que la retribución que se recibe por darse de acá es proporcional a la generosidad que uno emplea en esa sedacá. O sea, cuanto más generosidad uno eh, ponga en darse de acá, va a recibir mayor recompensa. La recompensa es proporcional a esa generosidad que hemos puesto en la sedacá. Para desarrollar de manera práctica este atributo, se recomienda hacer 3 actos de generosidad durante el día. Esto lo recomienda el rabino Lusato en el libro El Camino de los Justos, que lo hemos nombrado y lo vamos a nombrar porque es un libro fundamental del Musar para nosotros. Entonces, él enumera en este libro 3 categorías de generosidad. Primeramente, dar de nuestro dinero, de nuestra fortuna, de lo que estamos ganando, de nuestro salario. En segundo lugar, dar nosotros físicamente, o sea, poner el físico, el cuerpo a servicio de nosotros, haciendo, digamos, determinadas acciones, favores, etcétera, que benefician al otro. Y finalmente, dar de nuestra sabiduría, dar del conocimiento de la Torá que hasta el momento hemos recibido, o sea, compartirla. Entonces, esforzarse físicamente para ayudar a otros es algo que casi cualquier persona puede hacer. Acá no necesita dinero para hacerlo. Lo puede hacer una persona rica, lo puede hacer una persona pobre. No hay límite para esto. Lo único que se necesita es la voluntad de hacer un determinado esfuerzo. Las actividades de la vida diaria también están repletas de oportunidades para involucrarnos y dar. Preparar, por ejemplo, una taza de café a un amigo, o como aquí en Argentina, que creo que también en Chile, como en Uruguay y otros países, también el dar un mate, ¿no es cierto? Ofrecer un mate a alguien que lo necesita, porque hace frío, etcétera. O abrir la puerta para que alguien pase, por ejemplo, en un negocio, en una determinada oficina, etcétera. La tercera categoría tiene que ver con compartir el conocimiento y el entendimiento propio de la sabiduría divina con otras personas. Y esto es un acto de gran bondad porque tiene implicancias eternas. O sea, no es solamente darle un alimento que le va a durar un día y luego ya está, que es muy importante porque tiene que ver con su vida, con la vida de otra persona, sino que le va a dar algo que le va a servir para la eternidad, tiene un alcance mucho mayor. La manifestación más común digamos, de este nivel es la enseñanza, cuando uno enseña, ¿no? Se dedica a enseñar. No necesariamente todos tienen que ser maestros, pero por lo menos empezar a compartir lo que saben de alguna manera con amigos, con conocidos, ya sea en las redes sociales, directamente conversando con otros, poder dar ayuda a otros, orientación a través de la sabiduría que uno ya ha recibido, de forma respetuosa y muy, obviamente, ubicada, ¿no? Eh, Abraham, nuestro padre espiritual, se destacó en estas 3 categorías que acabamos de mencionar,
Pero también vamos a ver que fue más allá de esto y ya él alcanzó una cuarta categoría, una cuarta dimensión. Él usó, en primer lugar, su fortuna para hospedar a los viajeros. Él también arriesgó su seguridad física para rescatar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado. Y con sabiduría enfrentó su visión monoteísta al mundo pagano que lo rodeaba. O sea que él se animó a hablar, a discutir acerca de las ideas con respecto a la visión de la divinidad en su tiempo, que era solamente la gente era idólatra, entonces era confrontación realmente tremenda. Fue luz realmente en ese momento y él compartió toda esa sabiduría que él había adquirido con su generación. Sin embargo, como dije recién, Abraham alcanzó una cuarta dimensión más, que justamente tiene que ver con lo siguiente. Dicen los sabios, cualquiera que se va a dormir y piensa, mañana me voy a levantar y le voy a hacer un favor a tal y tal persona, está destinada a disfrutar con los justos en el jardín del Edén. Esto dice en Midrash Mishlei 12. ¿Qué tipo de persona tiene este tipo de pensamiento? Que se va a ir a acostar y va a estar pensando al día siguiente qué cosas buenas puede hacerle a la gente y a quiénes. Bueno, solamente alguien que se preocupa profundamente, por supuesto, por los demás, donde es fundamental la preocupación por otros, alguien para quien esta preocupación es parte de su esencia, o sea, alguien que no solo tiene la costumbre o el hábito de dar, sino que ya es en esencia un dador, es en esencia un dador nato, digamos, como en el caso de Abraham. Abraham, el dar era parte de su esencia. Entonces él, al estar aún acostado en su cama, antes de dormirse, estaba pensando al día siguiente a quién le voy a hacer un bien, a ver, quién puedo ayudar, cómo puedo ayudar, de qué manera, a quiénes. Tremendo, ¿no? Tener esa forma de ver, de tener en cuenta a los demás y considerarlos, ¿no? Esa consideración. Cuando somos generosos nos parecemos al Creador, quien sostiene al mundo y no pide nada a cambio. Si bien no somos como Dios, tenemos la inspiración suya de querer vivir conforme a este principio. Muchas veces lo que hacemos está motivado por el deseo de ser bien recordado por los demás. Muchas veces las personas que hacen algo lo hacen para ser bien recordado, para que nadie los olvide. Si es posible, hacer algo que quede ahí físicamente plasmado con su nombre. Pero esto, en verdad, tiene como trasfondo el miedo a ser olvidado, que es una motivación que viene del ego y no viene del alma. Porque el alma, lo que busca el alma, en realidad es motivar a otras personas para que ellos mismos también realicen sus propios avances y aportes personales al mundo. ¿Sí? O sea que las obras que uno va a hacer con las demás personas va a ser la impronta que uno deja en el mundo. ¿Qué es lo que uno deja en el mundo? Es lo que hace por los otros, que los transforma y los cambia y los mejora y eso hace que el mundo sea un poco mejor. Ese es el mejor aporte que podemos hacer. Y eso es lo que busca el alma. En cambio, el ego busca no ser olvidado, porque tiene miedo de ser olvidado y es una cuestión muy del yo, digamos, ¿no? Eh, que obviamente, si bien ha motivado a muchos descubrimientos y muchas obras tremendas en el mundo, de literatura y tantas cosas, este tipo de sentimiento, este tipo de deseo de no ser olvidado, obviamente no viene del alma, viene del ego. Si todo que si lo que se hace desde esta postura más profunda, es mucho más importante, es mucho más, digamos, elevada. Es parte de nuestra inclinación al mal que nos coloca como un velo para ocultarnos la verdadera luz de la generosidad y la gratitud que está en el alma, en nosotros, y que queremos en realidad sacar y hacer brillar. Pero tenemos ahí siempre una traba que nos está impidiendo sacar a la luz esa generosidad, esa gratitud que está en nosotros, en potencia. ¿Por qué? Porque nos da miedo sentir que debemos agradecer y vivir en el paradigma de la abundancia, porque la inclinación al mal se encuentra más cómoda en la queja y en el paradigma de la escasez. ¿Qué significa esto? El paradigma de la abundancia es cuando uno ve el medio vaso lleno.
¿sí? El medio vaso lleno. Es decir, uno está mirando lo que tiene, la riqueza que ya tiene, lo que el Creador le ha dado, lo que todos los días el Creador le da. Esa es la mentalidad de abundancia. Soy rico, tengo salud, tengo vida, tengo un trabajo, tengo esto. Cuán bienaventurado soy. Ahora, la mentalidad de pobreza, la mentalidad de queja, la queja y la pobreza es aquel que mira siempre que le falta algo, lo que le falta. Siempre se queja porque siempre le falta algo. No tengo esto, no tengo aquello, podría estar mejor, pero no estoy mejor. Bueno, y entonces está la cuestión de la queja y del ver siempre el medio vaso vacío, no el medio vaso lleno. Entonces, son dos visiones diferentes, son dos paradigmas diferentes en donde nos podemos situar para mirar la vida. Y uno nos va a hacer dichosos y felices, ¿no? Y nos va a permitir desarrollarnos enormemente, y otro nos va a sepultar. Entonces, podemos elegir un paradigma o el otro paradigma. Somos nosotros los que elegimos en qué lugar pararnos. El rabino Lusato aborda el tema de trabajar la gratitud, primeramente reconociendo que no nos trajimos nosotros mismos al mundo. Y por lo tanto, nuestra propia existencia nos causa la sensación de que nunca vamos a poder agradecer lo suficiente el hecho de que existimos. O sea, es un regalo de la vida, el regalo del Creador, y eso jamás lo vamos a poder devolver. Esta gran bendición, este gran favor, esta gran obra, no se va a poder devolver a aquel que nos dio eso, justamente. Porque no fue un deseo de nuestra voluntad el poder lograrlo, el poder vivir. Y cuando pensamos en nuestra continua existencia o subsistencia, no podemos existir sin el regalo continuo de Dios. Solo podemos dar gracias a cambio de este misterio por el cual vivimos. Nunca vamos a poder devolver todo lo que estamos recibiendo. Por ejemplo, lo que hemos recibido de nuestros padres. No le vamos a poder devolver el hecho de que nos hayan traído al mundo. Esta obra tremenda que es dar vida a alguien, ¿no? Como socio del Creador. Pero sí, lo que podemos hacer es replicarlo. O sea, hacer lo mismo, pero con otros. En este caso, con los hijos. Por ejemplo, en lugar de estar incómodos al no poder devolver todo lo que hemos recibido de parte de aquel que nos dio, decir gracias y replicar la generosidad, pero en otros. Y de eso se trata la vida. Se trata de recibir y dar, pero muchas veces no lo vamos a poder devolver a aquel que nos dio, pero sí lo podemos hacer por otro. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, de estar siempre haciendo y dando y recibiendo por un lado, ¿no es cierto?, dando gracias, que eso lo vamos a ver después, la gratitud, de eso se trata, y por otro lado, dar con generosidad a aquellos que lo necesitan, sin necesidad de que nos pidan, simplemente por una acción de uno mismo, una voluntaria. Entonces, acá vemos algo muy interesante, muy profundo para reflexionar. El asumir que no le debemos nada al Creador, por otro lado, no es terrible, es decir, asumir que no le debemos nada al Creador. Cometemos la peor transgresión posible, que es la idolatría, ya que nos declaramos nosotros mismos Dios. Rechazar la generosidad de otras personas, inclusive, es rechazar a Dios también. Es no querer aceptar en gratitud la ayuda que Dios nos proporciona y caer en la idolatría de uno mismo, porque en definitiva todo lo que nos viene a nosotros viene porque el Creador lo envía, usa diferentes instrumentos, usa diferentes herramientas, pero todo ello, estos canales, son canales de la bendición de Dios. Entonces uno, al rechazar la generosidad de otros, es rechazar la ayuda que viene de Dios, ¿no? Entonces, el pensar que es uno quien va a resolver todas las situaciones de su vida y que es uno mismo el que va a salir por su cuenta de todo lo que le pase en la vida, cuando en realidad es Dios quien nos da todo. Y esto, obviamente, esto es incorrecto, es algo terrible, ¿no? Que nos saca del foco de lo que es realmente la realidad de la vida en este mundo. Entonces, un elemento que bloquea la generosidad es la racionalización extrema, o sea, pensar demasiado antes de dar. O sea, el primer impulso que viene al ser humano es hacer un bien. Vemos a una persona necesitada y nosotros tenemos el deseo quizás que surge primeramente, que es hacerle un bien, es ayudar.
pero de inmediato empiezan a sucederse una serie de razonamientos, de pensamientos, por ejemplo, tales como ¿quiénes son estas personas para que yo les dé mi dinero? Yo soy el que trabaja y se gana su sueldo, su dinero, ¿por qué no trabajan ellos también y se lo ganan? Entonces, es otro elemento del ego, ¿no? O sea, justamente eso viene del ego, que justamente es aquel que principalmente se opone y bloquea todo este tipo de buenos deseos y sentimientos. Es sentir que nuestra vida es tan importante que no podemos darle nada a los demás, porque si lo hacemos va a haber menos para nosotros o nos va a faltar quizás. Entonces, esa es la cuestión, es decir, el no querer dar, el pensar en cada vez antes de dar tantas cosas, finalmente no terminándolo haciendo, viene justamente de ahí, viene del ego, que justamente lo que hace es que nos está bloqueando esto y que viene de ese temor y ese miedo de que nos va a faltar. Si yo doy, me va a faltar a mí. Y si doy, seguramente no voy a tener mañana para mí. Ese temor, ese miedo hace, y que siempre esté el ego, uno mismo en el centro, que uno no pueda desarrollar el atributo de la generosidad, ¿no? Entonces acá tenemos cuáles son las luchas internas que tiene la persona, luchando contra estas cosas para poder desarrollar este atributo tan grande que es la generosidad. Con respecto a los similares y los opuestos en cuanto a los atributos eh, que tienen que ver con la generosidad, se relaciona la generosidad con Ain y Afá. Ain y Afá es generoso, abundante, es una mentalidad de abundancia, y literalmente significa ojo bello, ojo bueno también, es decir, una perspectiva positiva, y es el opuesto a Ain Ara, el ojo malo, el ojo maligno, que tiene que ver con el tacaño, el envidioso. De ahí viene la cuestión del mal de ojo, ¿no? Que viene de la envidia, que es una mentalidad de pobreza, porque está siempre viendo lo que le falta y no lo que le sobra, o sea, las bendiciones que tiene, que son muchas. Y es una visión obviamente negativa del mundo. Entonces uno puede estar desde un lado o del otro. Puede estar con un ojo bueno y bello, que ve todo lo bueno que tiene, o puede estar, como dijimos, en el ojo malo, viendo lo que le falta y también envidiando lo que el otro tiene, ¿no? En realidad, como siempre decimos, lo que uno tiene es lo que Dios le manda y al otro Dios le manda también lo que necesita y a mí no me resta nada. Entonces, es decir, lo que a mí me falta, Dios me lo va a dar para que cumpla mi misión en el mundo. Y al otro también le va a dar lo que necesita para él cumplir su misión. Entonces son cosas diferentes. Él va a recibir lo que tiene que recibir y yo seguro voy a recibir lo que tengo que recibir. Entonces eso de pensar que a mí me va a faltar, que el otro tiene lo que yo no tengo, es una visión totalmente errónea, ¿no? Eh, y finalmente tenemos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio de este atributo de la generosidad. Entonces, el exceso de generosidad lleva a uno a dar sin tener en cuenta el propio bienestar, incluso a poner en peligro la vida de uno o de los más cercanos de uno también para beneficiar a otros, o empobrecerse uno por ayudar a otros, ¿no? Y perjudicando también a su propia familia. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Muchas veces, en algunas creencias o cuestiones religiosas, se piensa que ser piadoso es despojarse completamente y vivir como un pobre, tirado, pasando las más grandes necesidades. Y eso es una aberración en el monoteísmo de la Torá, porque nosotros somos principalmente responsables por nosotros. Dios nos dio un cuerpo, nos dio una vida, y tenemos que ser responsables por nosotros, y también, obviamente, pensar en el bien de los demás, pero siempre en equilibrio. No irse por el extremo de que, yo me tiro al suelo, me muero de hambre, contar que los otros tengan para comer. No es una acción correcta, eh, totalmente errónea. No somos responsables ahí por nosotros, ¿no? Y Dios oye, el Eterno nos va a pedir cuenta de eso también. Entonces, la ausencia de generosidad, el no tener nada de generosidad, por otro lado, es el egoísmo. El verse a sí mismo como el centro del universo y no poder ver un propósito más allá de uno mismo. Esto obviamente nos aísla de las demás personas
y no nos permite cumplir con nuestra misión de mejorar el mundo, porque justamente cuando hablamos de mundo no estamos hablando de rocas, de aire, de agua, estamos hablando de que principalmente de personas, de la humanidad. Entonces, si yo vengo a mejorar la humanidad, si no me relaciono con los demás, ¿cómo voy a poder influir en eso? Entonces, digamos, si yo soy egoísta, me cierro para mí mismo, no comparto con nadie, no puedo cumplir esa misión mía que tengo para mejorar el mundo. Entonces, por eso cierra, obviamente, las puertas en nuestra relación con los demás. El aspecto positivo de cerrarse un poco, de restringirse, consiste en no desperdiciar el dinero en cosas inútiles o vanas, y a veces impide que se cometan transgresiones graves como caer en el orgullo, en la vanidad, ya que ni siquiera la persona busca beneficiarse a sí misma. Y es cierto que los justos aprecian más su riqueza o sus posesiones, las cosas que han conseguido con su sacrificio, con su trabajo, que su fuerza física, ya que no extienden su mano para robar. Esto lo dice el Tratado de Julín 91A, o sea que el justo, como muchos quizás contrariamente piensan, el justo valora lo que tiene. Es decir, yo conseguí esto, tengo esto con mi trabajo honesto, con mi sacrificio, y yo lo valoro, lo cuido, y eso está perfecto. Está muy bien, porque es ser agradecido con Dios, es ser agradecido con lo que llegó a nuestras manos, con lo que Dios puso en nuestras manos y cuidar nuestra propiedad, valga la redundancia. Entonces, sí, tenemos que valorar nuestra propiedad, tenemos que cuidarla, porque es fruto de nuestro trabajo, es fruto de nuestro esfuerzo, no lo hicimos robando, lo hicimos trabajando. Entonces, el justo piensa de esa manera, valora lo que tiene y lo cuida, ¿sí? Es muy celoso de lo que tiene porque le ha costado. Entonces, obviamente, está bien que así sea. Ahora, obviamente, hablamos aquí de que personas que por ahí podrían estar derrochando el dinero para hacerse ver, para hacer ostentación, para propagandearse o para hacerse ver como grandes, eso sería una cuestión errónea, ¿no? Por eso la persona que se restringe evita, al no derrochar, cuida su dinero, valora su dinero y eso está perfecto, no lo derrocha y evita caer en cuestiones que hacen al ego, simplemente, ¿no es cierto? Al exhibicionismo, a la vanidad, al hacerse ver grande delante de las demás personas, se libra de esas situaciones. Pero, obviamente, todo tiene su límite, pero cuando se presenta una buena acción, ahí tiene que dejar de ser, digamos, tacaño, digámoslo así, o agarrado, y empezar a dar, soltar, como dar, la de darse de acá, por ejemplo, a una persona que realmente lo necesita. Obviamente hay distintos niveles de sedacá y la más elevada es enseñarle a trabajar, no darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Esa es la forma más elevada del sedacá. La persona tiene que ser desprendida para así alcanzar grados muy elevados, haciendo que su alma retorne a su lugar de pureza, que es justamente la generosidad y no la avaricia y la tacañería. El hombre debe ser cuidadoso de practicar la generosidad lo más que pueda y en las situaciones apropiadas, porque sabemos que hay situaciones en donde uno piensa que está haciendo un bien y está haciendo un mal. Está dándole a gente que en realidad ese dar no le está haciendo bien. Entonces por ahí uno dice que la persona lo que necesita es que le enseñe a trabajar y no que le dé las cosas servidas. ¿Sí? Hay situaciones donde uno dice, está bien, hay una persona que hoy tiene hambre, bueno, le doy de comer, pero a su vez después le voy a enseñar a trabajar para que no vuelva a pasar una y otra vez por lo mismo. ¿No es cierto? Uno tiene que evaluar esas cosas y ver qué es lo mejor para el prójimo en esa situación que está pasando. El equilibrio es dar entonces desinteresadamente mientras se garantiza que se satisfagan las propias necesidades. O sea, uno no tiene que dejarse a un lado para dar a los demás. Y tampoco tiene solamente que pensar en uno, sino que tiene que haber un equilibrio. Un verdadero generoso es aquel que da con constancia, poco o mucho, lo que tiene, lo que puede, antes que se lo pida. Lo importante es generar ese hábito o esa costumbre de dar más allá de la cantidad que uno pueda disponer, ¿no? Entonces es un poco esto, es decir, generar el hábito de dar, que sea repetido, que sea constante, aunque sean pequeños, de a poquito, dar de a poco, pero son la cantidad de acciones que uno hace más importante que la cantidad de dinero que uno ponga, por ejemplo, en cada acción.
es la cantidad de veces que uno hace la acción. Entonces, hacer más énfasis en el hábito de la acción de, generar, de dar que en la cantidad de que uno puede dar. Y obviamente, como decimos siempre, hay que usar el sentido común, la razón para cada situación particular que se presenta. No es cuestión de dar por dar, sino de dar aquello que realmente aquel lo está necesitando y es un bien para él, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre razonamiento, sentido común, y la generosidad siempre presente para ayudar a aquel que lo necesita con aquello que necesita realmente. Entonces, puede ser dinero, puede ser simplemente un favor, o quizás un consejo, un buen consejo, ¿no? Este, y como decíamos, la más elevada se da acá es enseñarle a otro a hacer algo, enseñar un oficio, eh, o quizás ayudarle a un amigo, a alguien cercano, a poner un negocio, un emprendimiento personal para que él mismo pueda solventar sus necesidades. Entonces, esa es la forma más elevada de ayuda que le podamos hacer a nuestro prójimo. Hasta aquí entonces la exposición del primer atributo, y bueno, quedo a vuestra disposición para preguntas y comentarios. Adelante, Simón, primeramente. Sí, profesor. Al tiro le doy el pase a Pedro. Y, profesor, mire, referente a lo que usted está hablando, me pareció muy interesante y creo que abarca mucho lo que sale en Mishlei 12, lo que es Proverbios capítulo 12. Ahí estuve anotando algunas cositas y creo que sería muy bueno para las personas que van a repetir esta clase y a los mismos estudiantes que están aquí, pudieran tener un Tanaj a mano y abrir el libro de Mishlei capítulo 12 y poder ir estudiando el paso a paso, y que es lo que he estado haciendo este rato con usted, porque ha ido tocando temas muy buenos. Por ejemplo, Mishlei 12:5, los pensamientos de los justos son justicia y las artimañas de los malvados son astucia. Y otras cosas más acá que de verdad me ha hecho mucho sentido con lo que estamos estudiando el día de hoy. Mishle o Proverbios capítulo 12, si alguien lo puede sacar o tener a mano mientras el profesor está dando la clase, sería muy bueno. Eso, profesor. Excelente, muy bueno, Simón. Adelante, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es que a veces uno, antes de las clases, uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? Y digamos que gracias a Shen el Eterno, como que uno comprende todo lo que uno va a aprender o lo que Él nos tiene preparado para aprender. Y medito en esa parte que comentaba de Abraham, que se acostaba tal vez pensando qué acción buena iba a hacer al día siguiente y internamente decía, bueno, en vez de pensar, vamos a decir tal vez en cosas que uno no tiene, como qué pasaría si tuviera eso, es como mejor pensar en esa acción de cómo voy a poder ayudar a los demás. Y en la medida en que estaba reflexionando en esa parte, y mientras lo escuchaba con lo de la generosidad, me acordé de entonces de José, el personaje, su bisnieto, y yo me imagino que cuando él entendió que todo lo que él, su futuro dependía de Hashem, no tanto de sus sueños, me imagino que cuando él es colocado en esa posición de autoridad que le dio el faraón, eh, imagino, pienso que él tal vez aprovechó esa conexión grande que tenía como para pedirle a Hashem que le indicase cómo él podía todos los días llevar a cabo esa misión que le había, es decir, que le había encomendado el faraón y la posición donde Hashem lo había colocado. Es decir, cómo puedo accionar para el día siguiente seguir tomando las decisiones correctas, que en cierta forma entiendo que es también como aplicar una forma de generosidad, salirnos como un poco de nosotros mismos para poder pensar en el prójimo. Entonces estaba como quien dice dando gracias y también a usted, profesor, por esa, digamos, enseñanza que nos trae sobre esta parte de la generosidad. Pensar qué vamos a hacer el día de mañana por los demás. Muchas gracias. Excelente, muy bueno. Eso es llegar al máximo nivel, la cuarta dimensión de la generosidad, ¿no? Que ya es, que forma parte de nuestro pensamiento, nuestra forma, de nuestro ser. ¿Sí? El querer ayudar, el ser un dador nato, ¿no? O nieto, como quieran llamarlo.
y es lo más elevado. E incorporar esto de la generosidad en el ser mismo, está bueno. Bien, adelante, Elba. Buenas noches. Sí. Buenas tardes acá en Monterrey, todavía estamos temprano con luz del sol y todo. Salud a todos. Bueno, sobre el atributo de generosidad, mi pregunta es, las personas suelen ser generosas y reparten. Estamos hablando de X personas. Mi pregunta sería, ¿es bueno omitirlo o es de alguna manera no agradable o no debería de ser dar el nombre? Porque siempre, pues sabemos que los políticos exhiben. La gente, como decía ahorita lo que leyó Simón, es pues astutamente para darse a conocer y recibir honores. Pero, ¿qué será mejor? O sea, omitirlo o si llega alguien a preguntar, decir, tal persona lo hizo. O sea, desde el punto de vista, ahora sí, es, de la Torah, ¿qué sería mejor? Porque pues ahorita que nos daba la parte de Proverbios, yo busqué ahí en Shabbat y me encontré con el versículo 28 y dice que en el camino de la caridad está la vida y en el camino de su sendero no hay muerte. Entonces, ¿por qué hay gente que también es buena, hace caridad y en ocasiones muere? O sea, pierde la vida cuando se dice, pero es que fue bueno, o sea, yo aportó, hizo. O sea, está en esas dos cuestiones. Omitir su nombre al Bien, presentar la generosidad o no hacerlo. Gracias, profesor. sí, perfecto. La SEDACA tiene varios niveles. Después puedo compartirle los distintos niveles de SEDACA. Obviamente, dar SEDACA es bueno siempre. Obviamente que hay niveles más bajos y niveles más elevados. Y el más elevado, cuando uno pasa desapercibido, no se conoce el nombre, es más elevado que aquel que sí da a conocer. De todas maneras, no podemos decir que no sirve, que la persona que nos ve la cara y recibe algo de nosotros mismos y sabe quiénes somos, porque lo estamos dando personalmente, no quiere decir que nos sirva esa obra. Es una obra muy buena, ¿sí? Obviamente que si queremos buscar un niveles más elevados, sí, es cuando la persona ya no aparece y nadie sabe quién. Pero no queremos desmerecer tampoco a eso. O sea, toda obra de bien, toda obra de acción de dar está bien, ¿sí? Y después podemos evaluar el nivel. Pero es verdad, es eso. Y la otra situación me decía de que personas quedan de acá y sin embargo pierden la vida. O hacen bienes y pierden la vida. Eso me decía usted. Sí, obviamente. Nosotros sabemos que la SEDACA libra de la muerte, ¿no es cierto? De situaciones accidentales. Sobre todo tiene que ver con eso, con accidentes, ¿no? Pero de que perder la vida en un accidente, no quiere decir que uno no tenga el accidente, ojo. Significa que uno no pierda la vida cuando sufre un accidente, por ejemplo, de cualquier tipo. Eh, pero obviamente que con el tema de la muerte, del momento que uno muere, juegan muchos factores, no solamente ese factor. Entonces hay que poner en la balanza seguramente muchas cosas y eso lo hace el creador, ¿no? Y él sabe por qué esa persona tiene que morir en ese momento, ¿no? Abandonar este mundo en ese momento. Una es que sea el momento que tiene que partir, que ya es el momento que tiene Dios destinado para eso, y otro que bueno, que muchas obras de bien quizás no hayan logrado cubrir sus muchas transgresiones. Eh, Hay que ver también cuántas transgresiones la persona tiene, eso nosotros no sabemos. Entonces, por lo tanto, es el creador el que maneja estas cosas. No se podría decir, y no se puede decir que la persona, digamos, por darse de acá nunca vaya a pasarle nada, porque tiene que tener muchas cosas, tiene que haber muchas cosas también ahí. Pero obviamente que una persona justa, hablamos de una persona justa, una persona que se conduce de acuerdo a los preceptos y a su vez darse de acá, ¿no es cierto? Porque hace bondad y va más allá, inclusive hace generosidad, va a tener mayor protección, justamente que lo que vimos. La generosidad lo que hace es que no solamente no nos falte lo necesario, porque Dios nos va a proveer, por esa acción que tenemos mirando a los demás y pensando en la necesidad de los otros, el que nos encarga de nuestras necesidades, sino que la presencia divina va a estar sobre nosotros, y cuando decimos eso significa que nos va a proteger, vamos a tener protección de Dios en momentos
quizás donde podemos perder la vida, ¿no? Entonces, aparte de cumplir los preceptos y ser justos en sí, en el cumplimiento de los preceptos, ser generosos, llegar a ese nivel elevado, hace que la presencia divina nos proteja de situaciones como esta, ¿no? Accidentales. Pero obviamente la persona puede ser que no sea una persona justa también, ¿no? Que por ahí hace bienes, pero está haciendo otras cosas que no están bien. Entonces, eso solamente Dios lo sabe. Ujú. ¿Sí? Excelente. Adelante, Kevin. Dale, dale. A mí me parece interesante porque me parece como la antítesis de lo que pasa socialmente, que el judaísmo recalque tanto el hecho de que la generosidad eh, no es por el valor que tiene para el receptor, para el que recibe la generosidad, sino para el emisor, para el dador, para que resaltan los incentivos individuales, ¿sí? que tenemos para dar generosidad. Y a mí me parece clave porque es algo que nos aporta no solamente a nivel espiritual, sino a nivel social. Si nosotros somos generosos a nivel social, en momentos de crisis, pues viene la ayuda, ¿no? Ponen, y generalmente no se pone en foco lo que es el valor de uno y el valor de las cosas que uno tiene. Eh, y me preguntaba relacionado a esto, al valor de las cosas que uno tiene. Vos mencionás que eh, es importante agradecer por lo que uno formó hasta ahora, ¿no? ¿Cómo se mezcla esto en el judaísmo o qué recomendaciones dan para hacer eso, pero a la vez seguir buscando la ambición, ¿no? El llegar a más de forma sana? Claro, por eso decíamos que tiene que haber un equilibrio en todas las cosas, ¿no? Ya vamos a ver ahora cuando lleguemos a la gratitud. La gratitud justamente es ser agradecido por todo lo que uno ya tiene. Como que uno dice, ya tengo todo, Dios me da todo, estoy agradecido de la vida, de Dios, porque soy un bendecido, no me falta nada. Y eso no nos tiene que llevar a estancarnos y seguir creciendo, ¿no? Porque es un desequilibrio. Es decir, por ahí decir, estoy conforme, que ya no me falta nada, no me voy a preocupar por hacer más cosas, porque ya estoy repleto de bendiciones, abundancia, ya está. Entonces tiene que haber un equilibrio en eso. Uno tiene que seguir creciendo y avanzando en la vida, este, y que obviamente estamos en un camino de evolución. Y en ese camino de evolución en el que Dios nos puso, es un continuo querer ir adelante, es un continuo crecimiento, es un continuo avance, ¿no? Y es más, cuando uno más crece económicamente, más obras de bien puede hacer, más generosidad puede hacer. Y lo importante también de recalcar aquí es que no podemos siempre buscar la excusa de decir que el Estado le ayuda a los pobres, porque sería una forma de sacarse de arriba, ¿no es cierto?, nuestra propia responsabilidad personal. Es decir, cada persona debe preocuparse o ocuparse de hacer bien con el que está al lado personalmente, ¿sí? Entonces, decir, si todos pensáramos de esta manera, las situaciones sociales se irían resolucionando más rápidamente. Entonces, si hay pobres que Dios me puso a mi lado, bueno, ¿qué puedo hacer yo por este pobre que me pone Dios acá? Algo quiere, algo me está pidiendo, algo me está diciendo, por algo está acá, por algo me lo presenta, ¿no? Entonces, hacer uno la opción y no esperar siempre que el Estado solucione los problemas de los pobres y de los necesitados. Y yo me quedo tranquilo en mi casa disfrutando de lo que tengo. Digamos, esa sería un poco la historia. Es decir, no esperar que los otros hagan lo que me corresponde a mí. ¿Sí? Es un poco también algo para pensar. Si todos hiciéramos la parte que nos corresponde, lograríamos un cambio muy grande rápidamente. Entiendo. ¿Podríamos decir que la corriente del hipismo es un desbalance completo? ¿Ves, Simón? Yo por estas cosas Eh, necesito los comentarios habilitados Claro, para poder tirar chistes. claro, el exitismo en realidad, por el hecho de solamente el éxito, no tiene sentido. O sea, el para qué, ¿sí? Y tener un poco la comprensión equilibrada de la vida, de para qué estamos, qué perseguimos, qué buscamos, ¿no es cierto? Y hacer tiempo para lo espiritual, tener tiempo para estudiar, no estar todo el tiempo trabajando y produciendo, eso también sería un desbalance, porque la persona no es solamente material, la persona es espiritual, etcétera. Necesita horas de descanso, necesita cultivar su espíritu, su alma. Es una cuestión muy amplia, ¿no? No solamente dinero, no solamente material, es una parte.
que tiene que estar equilibrada con lo demás. Eh, pero si no, el éxito en sí mismo no tiene sentido. El éxito por el éxito mismo no tiene sentido. Ahora, yo quiero crecer, ¿para qué quiero crecer? Es como aquel que reza, decir, dame dinero, ayúdame, dame más a que me aumenten el sueldo, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero más dinero? Se le pregunta es, ¿para qué lo quiero? ¿Sí? Si yo lo quiero para gastármelo en mí en cosas que no son trascendentes, bueno, seguramente no tiene sentido. O sea, sí, está bien, por ahí puedo darme un gusto, tengo todo el derecho, por eso trabajo, pero también no ir al otro extremo de gastarse el dinero en cuestiones que son muy personales y nunca hacer nada por los demás. Eso sería un desbalance, ¿no? Todo tiene que estar en su equilibrio. Eso es lo que le puedo decir de cómo se ve la vida, cómo se tiene que ver la vida de una visión, de una cosmovisión monoteísta, eh, de acuerdo a la Torá, es decir, somos almas, somos un alma habitando un cuerpo con necesidades físicas, pero tenemos también necesidades espirituales y tenemos que balancear muchas cosas, ¿no? No solamente irnos al extremo de una sola área, que es la parte económico-física, que tiene que ver con más que todo con lo físico, ¿no? Y si queremos dinero, será para hacer alguna obra, para generar algún tipo de obra de bien, ¿no es cierto?, que en el mundo, hacer un impacto positivo en el mundo, ¿no? Así es. Es un poco lo que puedo decir ahora, de recomendarle alguna fuente, algún libro, yo en este momento no se me viene a la mente, podría verlo, ¿no? Con respecto a ese tema, para ver si, bueno, para consultar más y ahondar en el tema. Excelente, muy bien. Vamos a continuar, si le parece, para que no se nos haga tarde, porque nos queda todavía un atributo más. Les dejo los ejercicios para que los lean y si lo pueden hacer, que lo hagan, aunque sea un ejercicio de lo que se propone debajo de cada una de las midot. Y ahora vamos a entrar en la gratitud. Recién vimos un poco el tema de cómo dar, del nivel del dar, digamos, y ahora del recibir. Hablamos de gratitud, de ser agradecidos cuando recibimos. Gratitud viene del hebreo akarat atov, que significa literalmente reconocer lo bueno. Reconocer lo bueno. Akarat atov se traduce como gratitud, como aprecio, y se define como un sentimiento de agradecimiento por lo que un individuo, una persona, ha recibido, ya sea tangible, material, o intangible, como por ejemplo la sabiduría, el conocimiento. Es darnos cuenta que tenemos bondad en nuestras vidas, cosas buenas, y que esa bondad proviene, al menos parcialmente, desde afuera de nosotros. Por esta razón, la gratitud nos ayuda a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Nos saca de nosotros, ¿no? Nos hace mirar hacia afuera, ya sea a otra persona, que es la que está poniendo de su parte y decidiendo ayudarnos, o al mismo creador, que en definitiva es el que nos está dando todo, ¿no? Cuando nos hacen un regalo maravilloso, cuando nos felicitan por algo bueno que hemos hecho, es fácil sentirnos agradecidos con aquel que lo está haciendo por nosotros. El desafío que se nos presenta es mirar la vida de tal manera que continuamente reconozcamos, incluso en medio del desorden cotidiano, cosas grandes y pequeñas por las cuales estar agradecidos. ¿Mm? Cada uno está en su mundo, en su vida de todos los días, y por ahí en el trajín diario uno pierde de vista tantas cosas que pasan que son muy importantes, tantas bendiciones pequeñas y grandes que continuamente vienen a nosotros. Quedamos por sentado, es decir, eso ya estaba, eso está, es parte de la vida, bueno, no vamos con total naturalidad, pero ¿qué pasaría si no la tenemos? No podemos naturalizar la existencia porque hay gente que ya no vive. No podemos naturalizar el tener comida en la mesa porque hay gente que no la tiene. Entonces, ser consciente de todas aquellas pequeñas y grandes bendiciones que tenemos todos los días nosotros, ¿no? Detenernos a pensar un poco en eso. El rabino Nachman de Breslev, tan conocido, dice que la gratitud se regocija con su hermana la alegría y siempre está lista para encender una vela y hacer una fiesta. A la gratitud no le gustan muchos los viejos compinches del aburrimiento, la desesperación y el dar por sentado la vida, como dije recién, dar por sentado que todo es así y no nos asombramos por nada y no agradecemos tampoco por nada. Entonces, y la desesperación justamente por aquellas cosas que pensamos que estamos viendo que nos faltan o que parece que nos faltan y que hace que vivamos de esta manera tan exaltados.
El escritor Ralph Waldo Emerson dice, cultiva el hábito de agradecer todo lo bueno que te llega a la vida y de dar gracias continuamente. Y debido a que todas las cosas han contribuido a tu avance personal, debes incluir todas las cosas en tu gratitud. O sea que todo, ya sea lo agradable como lo desagradable, es parte del mismo combo que nos ha preparado para ser lo que hoy somos, ¿no? A llegar hasta donde llegamos. Acatar a todo, o sea, gratitud, también puede ayudarnos a centrarnos más en lo que tenemos que en lo que nos falta. La escasez no se puede medir objetivamente. Está definida por nuestra propia percepción. Cada uno puede interpretar diferente lo que está a su alrededor y decir, a mí me falta esto, a mí me falta aquello, no tengo lo otro. Eso depende de cada uno. Practicar akarat ato, o sea, la gratitud, puede cambiar nuestra perspectiva de una de carencia, de falta, que vemos falta en todos lados, a una de abundancia, como dijimos antes. Este sentimiento de haber sido bendecidos con abundancia y de que nuestra generosidad es producto del suelo fértil en el que trabajamos, puede convertir justamente nuestra actitud de me lo merezco o me lo gané a en soy afortunado. Soy un afortunado porque justamente lo he recibido, digamos, sin merecerlo. Quizás lo hemos recibido simplemente. Hemos sido bendecidos con eso. Una explicación más detallada entonces sería más o menos esta. Por ejemplo, en los momentos de plegaria, en los momentos de rezo, es bueno agradecer a Dios por lo que nos ha dado antes de pedir lo que queremos o lo que necesitamos. O sea, invertir un poco ese orden y empezar a agradecer antes de pedir. No pedir primero y después agradecer, sino buscar priorizar lo que es la gratitud por sobre todo antes de pedir. Cuando estamos atrapados en la rutina diaria, nuestro enfoque puede ser limitado. Y es posible que no veamos la bondad que nos rodea, ni reconozcamos la fuente de esa bondad. Cuando pensamos que nuestra buena fortuna se debe a nuestro arduo trabajo, es menos probable que demos gracias por aquello que tenemos. Este tipo de pensamiento, esto de decir que todo lo que tengo me lo gane yo y me lo merezco, es perjudicial para nuestras almas y perjudicial para nuestro impulso hacia la generosidad. Vivimos en una sociedad en la que a menudo se da por sentado lo que tenemos o nos atribuimos nosotros demasiado crédito por haberlo adquirido. Está bien, nosotros ponemos nuestra parte, ponemos nuestro esfuerzo, pero hay mucho más que eso, no solamente es eso. Tenemos la salud que nos da Dios, tenemos la oportunidad, el trabajo, etcétera, para poder lograr eso, ¿no? Y la existencia que a cada rato nos da Dios en su bondad. Entonces, no es que todo se lo debemos a uno mismo. Uno es un pequeño, hace una pequeña parte, que es importante, pero no nos olvidemos de lo demás. A menudo es más fácil notar lo que nos falta que lo que tenemos. En la tradición judía se recita, por ejemplo, el Birkat Hagomeil. Después de la recuperación de una enfermedad, cuando alguien se ha recuperado de una enfermedad grande, o de haber superado con seguridad una situación demasiado difícil, esta bendición dice más o menos así, dice, bendito eres tú, eterno nuestro Dios, soberano del universo, que nos has otorgado todo bien, que aquel que nos ha otorgado bondad, continúe otorgándonos toda bondad para siempre. Y entonces, después de recitar esta bendición, es costumbre darse de acá en gratitud por haber sobrevivido a una experiencia difícil. O sea, después de haber pasado una situación difícil, una enfermedad difícil, una enfermedad grave, quizás, o un accidente, o una pérdida importante, darse de acá en gratitud al Creador por haber sido librado de estas situaciones tan adversas. Para crecer en empatía hacia los demás, no basta con reconocer nuestras dificultades o nuestras privaciones previas. O sea, de entender al otro por lo que pasó, porque uno también lo pasó. También debemos reconocer la providencia divina, que ha contribuido a nuestro progreso para que no nos volvamos presumidos o autocomplacientes. O sea, decir, quedarse solamente con esa vista de que, yo también lo pasé, a mí también me pasó, yo también, ir más allá de eso y decir, no, tengo en cuenta también al Creador, ¿sí? Que ha contribuido al progreso para que justamente eso no se vuelva como una cuestión egoísta.
ser verdaderamente agradecidos nace de todo nuestro ser y donde podemos expresar lo que sentimos de forma plena y auténtica. Porque muchas veces hay una tipo de agradecimiento, un nivel de agradecimiento y gratitud que no es auténtica. Por ejemplo, cuando se le agradece a alguien por costumbre. Si es una costumbre dar gracias, entonces también doy gracias. Pero no lo hago de corazón. Quizás porque no estoy en sintonía con la persona a la cual le doy gracias. No lo conozco, no tengo simpatía con él, o quizás tengo algo en contra de él, pero lo mismo le agradezco porque es costumbre. O si no, también se agradece muchas veces para conseguir un beneficio. Decía, yo tengo que ser atento, tengo que ser agradecido, atento para lograr un beneficio del otro. Eso no sería verdadero agradecimiento, no es un agradecimiento pleno del cual estamos hablando. Estamos hablando de un agradecimiento mucho más profundo que surge del corazón, que surge de lo más profundo, en donde nosotros, obviamente, eh, eh, tenemos la intención de validar y reconocer el apoyo que hemos recibido. Realmente valoramos y reconocemos ese apoyo del otro que hemos recibido. El Talmud cuenta una historia muy interesante de una persona que es invitada a una cena, a una comida, y se queja que le están sirviendo poco en el plato. Y se define de esta manera a esta persona, a través de esta persona, lo que es un mal invitado. Una persona que se queja de todo lo que tiene, en lugar de agradecer que al menos le prepararon algo para comer. Y por otro lado, se presenta otra persona que hace totalmente lo contrario, una persona que se sienta a la mesa y agradece por todo lo que le están sirviendo y piensa que ya es mucho con haber sido invitado a esa cena. El Talmud se refiere a nosotros como invitados a la vida, en la cual el anfitrión es ni más ni menos que el creador. Nosotros llegamos a este mundo y podemos elegir quejarnos de todo lo que no hay, de todo lo que falta, de todo lo que nos parece que está mal, o en su lugar elegir agradecer el hecho de que existimos, agradecer el hecho de que respiramos, de que tenemos alimento en la mesa, de que tenemos compañeros y amigos y familiares, y todo lo que hay, viéndolo siempre como un regalo, como una sorpresa de todos los días. Estas son dos maneras de reaccionar ante esta situación de ser invitados a la vida. Somos invitados por Dios a la vida y uno puede reaccionar como un mal invitado, quejándose que le falta todo, que no le sirvieron tanto, que le falta aquello, o ser un buen invitado de que todo lo agradece y ya es una honra de haber sido invitado, de estar acá. Son dos maneras diferentes de ver las cosas. El rabino Pacuda nos enseña a trabajar estas tres cosas que sabotean la gratitud. La primera tiene que ver con la idea de que algo nos tiene que pasar para que seamos felices. O sea, algo tenemos que recibir, algo tenemos que lograr en la vida para recién ser felices. Como decir, bueno, hasta que no reciba el título de ingeniero, de médico, esto no voy a ser feliz. Hasta que no tenga mi casa con hijos, criados y así y así, no voy a ser feliz. Y esto obviamente es erróneo y para esto obviamente debemos utilizar el agradecimiento por lo que uno ya tiene. Entonces, esto de querer pensar que uno va a ser feliz recién cuando reciba algo es erróneo y uno lo supera agradeciendo por lo que ya tiene y sintiéndose pleno ya con lo que tiene. En segundo lugar, el acostumbramiento. El hecho de pensar que todas las cosas ya son así y se vence esta actitud equivocada de dar por naturalizado todo, como que todo está y no veo nada bueno o asombroso en ello, se vence desarrollando justamente el asombro por todo lo que se descubre a cada momento, evitando de esta manera acostumbrarse. ¿Sí? Cada cosa es un milagro, cada cosa es una obra maravillosa de Dios, es tremenda que me esté pasando tal cosa en mi vida, es tremendo, qué hermoso, qué grande, qué maravilloso. Eso debiera uno cultivar. Y en tercer lugar, la incapacidad de entender de que lo que sucede aquí y ahora no será para siempre. Porque muchas personas dicen, se ven en una situación y piensan que van a estar todo el tiempo así. Es decir, estoy en un momento difícil y se ven todo oscuro y piensan que así va a ser siempre, que no va a ser siempre así. Eso hay que pensar. Y justamente
Se vence esto trabajando el pensamiento, que lo que nos sucede es para bien y que nos permitirá, lo que estamos pasando hoy, que aunque sea oscuro, transformar la realidad presente. Es decir, la situación adversa me va a mí a facultar, me va a preparar, ¿no es cierto?, para que yo pueda, tenga la capacidad de transformar esta realidad en una realidad mejor. Es decir, todo lo que tenemos, las situaciones más adversas nos entrenan para poder transformar la realidad, ¿no?, en algo mejor. La gratitud, y con esto termino, dando una especie de conclusión o de reflexión al respecto de la gratitud. Y la gratitud abre la plenitud de la vida. O sea que la gratitud nos permite vivir en plenitud. Convierte lo que tenemos en suficiente y más. Convierte la negación en aceptación. El caos en orden. La confusión en claridad. La gratitud es lo que convierte una comida, por ejemplo, una simple comida de todos los días, en una festín, en un banquete. Una casa en un hogar. Una persona extraña en un amigo. Da sentido a nuestro pasado, trae paz, trae shalom al día de hoy y crea una visión hermosa para mañana. Es una hermosa reflexión que encontré al respecto. Y finalmente también hay una plegaria llamada Por esto damos gracias, que se encuentra al final del Sidur judío, creo que en todos los Sidurim judíos está. Por esto damos gracias, dice, en él se dan gracias a Dios por los dones milagrosos que siempre tenemos, las cosas que recibimos todos los días, los milagros, pero que rara vez pensamos en apreciar. Por ejemplo, el poder de crecer, el poder de elegir todo el tiempo, el poder de tener esperanza, el poder de amar, el impulso de superación personal, la capacidad de crear cosas bellas y de superar la decepción, el fracaso y el duelo, la posibilidad de apreciar a los demás, la oportunidad de corregir, de enmendar nuestros caminos y encontrar nuestra propia renovación. Tremendo, ¿no? Por esto damos gracias. Tenemos mucho para dar gracias. Si la verdad, si hacemos una lista, capaz que no terminemos más de hacerla. Si vamos pensando minuciosamente todo lo que tenemos, lo que recibimos diariamente. Este atributo se relaciona con Hod, que significa agradecimiento, reconocimiento, distinción. Saber distinguir las cosas y reconocer todo lo que nos rodea, lo bueno. Y se opone a Shabut, que es igualdad, uniformidad y no distinción. Significa que todas las cosas son iguales, todo nos da igual, ¿no? Todo nos parece, nos da igual, no vemos distinción, no distinguimos lo bueno, damos todo por sentado, vemos como que todo está y está ahí, bueno, y por algo está, no lo consideramos y no distinguimos todas las bondades que nos rodean. Y el punto de equilibrio, con esto termino, en lo que es el desarrollo de este atributo de la gratitud. La ausencia de gratitud se debe no solo porque nos ponemos como centro nosotros, que atribuimos todo a nosotros, se da por sentado sin mostrar aprecio. Se persiguen cosas fuera nuestro para lograr ser felices. Aquello que se tiene que comprar y que no se tiene y se debe buscar. Es necesario desarrollar este atributo de volver a ver todo aquello que sí ya tenemos, con lo cual ya contamos, y cuando se puede pronunciar la gratitud por lo que ya se tiene, se vence esa fuerza que no permite la gratitud, que bloquea la gratitud, la fuerza de la arrogancia, la fuerza del ego. La impaciencia, el estado de considerar que las cosas no suceden en el momento que uno quiere que sucedan, como uno quiere que pase y donde uno quiere que pase, justamente esto es parte de la arrogancia. Y también se vence por medio de la gratitud, esa impaciencia, eso de decir, no tengo lo que tengo que tener, las cosas no me van como quisiera que me vayan, y todo me pasa a mí, las cosas nunca se me dan. Entonces, esa actitud, esa forma de considerar las cosas se vence también con la gratitud. Por otro lado, un exceso de gratitud puede llevarnos justamente a lo que expresé antes, a no buscar la superación personal, no buscar superarnos y ir adelante y crecer, sino quedarnos como estamos. Total, estamos muy bendecidos.
El punto de equilibrio consiste en reconocer y expresar gratitud por las bendiciones y experiencias, grandes o pequeñas. Una persona agradecida sabe que es un invitado al banquete de la vida y que todo lo que tiene es prestado. Y emplea las bendiciones de Dios que recibe y que tiene en algo que pueda aportar a los demás. Que no se quede solamente para él, sino que justamente viene al mundo para hacer una diferencia, que utilice todas esas bendiciones que se le prestan para lograr mejorar este mundo un poco más, ¿no? Y de esta manera terminé con mi exposición del segundo atributo. Así que ahora los dejo a ustedes para... Tenemos bastante tiempo para conversar y para preguntas y demás. Los escucho a ustedes. Bien, profesor, creo que ha sido muy buena, pero muy buena este estudio. Lo digo de corazón. Tenemos varias referencias que podemos ver, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3. También tenemos Proverbios, pero un poquito, 15:33, que dice, el temor al Eterno es disciplina para obtener la sabiduría, y antes del honor hay humildad. Eh, Otro punto, por ejemplo, somos simplemente invitados a la vida, al hogar del cual el Eterno es el principal anfitrión. La humildad lleva a la gratitud y esta a su vez es una forma de honrar a Dios. Chicos, vamos con Pablo y después con Elba. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la clase, Reguel. Muy amplio los dos temas. La gratitud, bueno, esto lo último, y también la generosidad. Personalmente, esto es a modo de comentario, ¿no? Con respecto a ser agradecido en todo momento, ¿no? Hay algo que me causó mucha gracia, y algo que me pasa a mí con mi esposa, ¿no? Cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, ella siempre como que me queda mirando porque yo siempre los problemas los trato, bueno, estate tranquila, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y por ahí hay problemas y dificultades que son como que pareciera como que uno no sabe para dónde disparar, como decimos acá, pero es algo que no sé si inconscientemente como que, no solamente pienso que a mí me pasó, sino a la mayoría siempre entre uno u otro, siempre hay uno que trata de bajar un poco las aguas y de tratar de mirar el problema, no desde dentro del problema, sino desde un punto de arriba del problema. Y eso ayuda a ser agradecido también. Yo doy fe de eso, y si por ahí alguno por ahí está atravesando algo, que esto le pueda servir también de una pequeña ayuda, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias, Pablo, por tu comentario y tu experiencia, que es verdad, en realidad en el matrimonio somos ayuda uno del otro, el complemento, digamos, y bueno, ahora que seamos diferentes, ¿no? Que podamos aportar al otro lo que el otro no tiene. Entonces, estamos para acompañarnos y justamente en los momentos donde uno cae, está el otro para levantarlo. Bueno, así funciona el matrimonio, ¿no? Entonces, está bueno el comentario y obviamente siempre tendiente a pacificar, a tranquilizar, ¿no es cierto? Y a reconocer justamente que Dios está siempre presente y que hemos salido de una situación y también vamos a salir de las que vienen. Así como Dios nos sacó en el pasado de esto, nos va a sacar también de las que vienen. Y eso genera confianza, genera gratitud, etcétera, ¿no? Está muy bien. Adelante, Elba. Sí, gracias. De vuelta yo aquí comentando, es muy, para empezar, pues gracias, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a usted, profesor, y a todos que nos dan la oportunidad de estar aquí y aprender. Y creo que cuando uno agradece, pues constantemente ese agradecimiento llega ante el Creador y Él pues se agrada y pues nos puede bendecir, ¿verdad? Ahora, yo tengo una pregunta, ¿habrá de alguna manera, o sea, cómo le podré plantear? ¿Habrá alguna manera en la que
no se agradezca o que a alguien se le permita no agradecer o que existirá eso. Bueno, nosotros siempre tenemos que agradecer a Dios por todo y en todo, obviamente. Ujú. Sí. No se deben agradecer, digamos así, cuestiones negativas, yo diría. Lo que se puede decir no agradecer sería no agradecer por las injusticias que se hacen, por las malas acciones. Uno nunca tiene que agradecer por eso, por las malas acciones que los otros hacen, o lo malo que a uno le han hecho, tampoco agradecerlo, o sea, a la persona. Sí, a Dios lo voy a agradecer porque sé que todo de lo malo sale lo bueno y por algo Dios lo permitió. Pero no puedo agradecer a alguien que me está haciendo un mal, por ejemplo, ¿no? Eso no, sería una forma incorrecta. Porque Eh, bueno, llegué a escuchar que hay que agradecer por todo y en todo, ¿verdad? Aún por las cosas negativas, por decir así, ¿verdad? Pero sí, sí sería así, hasta un momento dado como un poco como contradictorio o que vendría, como dice usted, temas a más profundidad o a más estudio, porque supongamos, vamos a ponernos un ejemplo, lamentablemente lo que está pasando en Israel con los terroristas y todo eso, o sea, llegar a un punto de agradecer, o sea, algo terrible. Imagínense aquí en México, agradecer a Hashem lo que está pasando y esperar que de eso surja algo, ahora sí, contrario. O sea, sí me explico, o sea, es una duda que a mí me ha pasado en lo que dice el compañero. En pareja, cada quien, siempre hay ese equilibrio, por decirlo así, uno se sintiera no agradecer, pero está el otro que te echa la mano, pero en cuestiones de esa magnitud, o sea, no sé si me doy a entender, ¿verdad? sí, sí, Ni yo entiendo, entiendo. solamente. Sí, Sí, muchas gracias, profesor. es muy Esa es mi pregunta, ¿verdad? profundo, claro, es muy profundo lo que usted plantea, ¿cierto? ¿Verdad? Uno tiene que dar gracias a Dios, al Creador, por todo lo que le pasa a uno, básicamente, porque uno lo entiende y lo digiere de esa forma, ¿no es cierto? Lo ha entendido en ese nivel de emuná. Pero, ¿qué pasa con las personas que no entienden la profundidad de lo que significa lo que pasa a cada uno? Y sobre todo, ¿cómo queda esto? Porque no todo lo que uno piense le tiene que decirlo y tiene que considerar qué es lo que le hace bien al otro, ¿no? Y uno lo que le hace bien a otra persona que está pasando necesidad no es decirle todo es para bien y gracias a Dios por lo que te pasó, porque sería un daño que le hace, sería un rechazo, el no ponerse en el lugar del otro. Obviamente Aparte es uno no como debiera hacer imprudente. semejante cosa. Ajá, ¿Me entiendes? Entonces sería sí, sí. empatizar con el otro y acompañarlo en su sufrimiento, ¿no es cierto? Sin renegar de Dios, porque tampoco podemos renegar de Dios por lo que pasa. Entonces tampoco caer en eso de renegar, ni hablar, Dios libre. Pero tampoco podemos en ese momento decir gracias por lo que pasa. Entonces creo que tenemos que tener esa ubicación, o sea, ubicarnos en el lugar en que estamos, en la situación que estamos y sobre todo teniendo en cuenta el sentimiento del otro, ¿no? La situación del otro que está sufriendo. ¿Sí? Una persona que pierde un familiar, no le podemos decir todo ayuda bien en ese momento, ¿cierto? Son cuestiones que la persona tiene que entender ella por su parte y ella misma en algún momento podrá hacer su agradecimiento personal. Pero uno decir por otro y adelante de los demás en su nivel de sufrimiento es una barbaridad, es una locura. No estaríamos haciendo un bien y no estaría correcto. Más allá del entendimiento elevado que podamos tener al respecto de las situaciones que puedan llegar a estar pasando, ¿no? Obviamente los mismos, el mismo pueblo judío habla de, por ejemplo, lo que pasó con el Holocausto y grandes rabinos llegan a entenderlo de otra forma, pero que no le podemos decir eso a una persona que ha perdido su familia en esa situación, ¿entiendes? Entonces creo que tiene que haber ubicación en eso y siempre buscando empatizar y ubicarse en la situación del otro, ¿no? A veces, como veamos también el atributo de la verdad. La verdad es la verdad, pero muchas veces no hay que decirla en determinados momentos, porque podemos ser muy brutos, muy duros y destruir a una persona con la verdad. Entonces, por más que sea cierto, muchas veces no hay que decir las determinadas cosas, porque el daño que se puede hacer por decir la verdad así, frontalmente, sin límite, sin filtro, es muy grande. Entonces, cuando veamos el tema de la EMET, de verdad, del tributo de EMET, vamos a ver que, si bien la verdad es la verdad, hay que tener cuidado cuando uno la diga en qué momento, ¿cierto?
Entonces, y que yo creo que hay cosas que como estas son verdades de la emuná, que surgen de la emuná, del entendimiento más elevado, que no corresponde, no conviene decirlo, no está bien que lo digamos en ese momento, y hacemos daño, por supuesto. Aparte de la gratitud que dice el rabino, con la alegría, pues yo creo que también le añadiríamos la prudencia, ¿verdad? Porque pues tampoco un exceso así de alegría desbordada, pues también se vería como algo de Sí, locura, ¿no? Como, totalmente. Imagínense que usted se está alegrando cuando otro está sufriendo. ¿Cómo quedaría eso? sí, ¿Sí? o sea, este es equilibrio. Ajá. Claro, Muchas gracias, equilibrio. profesor. Equilibrio, Muchas así gracias. es. Estamos hablando de eso. En todas las clases hablamos de buscar el equilibrio, que es lo más difícil. Buscar el equilibrio, no irnos por los extremos, porque esos extremos son negativos. Son negativos siempre, los extremos son negativos. Entonces buscar siempre el equilibrio en cada atributo. Sí, adelante, Pedro. Lo escuchamos. Profesor, una pregunta, no sé, me quedó bien claro. ¿La falta de gratitud pudiese colocarnos a nosotros como, eh, o ser como egocéntricos, llegar a ser materialistas? Tal vez como le pasó a las tribus de Reubén y Gad, que se quisieron quedar del otro lado porque tenían mucho ganado y no reconocieron que era Hashem que le había dado toda la riqueza. Es decir, esa falta de gratitud pudiese llevarnos como a ese mal camino. Gracias. Claro, exactamente. Justamente esto de considerar que uno se gana las cosas y que todo viene de uno, o sea, uno, como dijimos, por una pequeña parte, importante, para que ponerlo también, no todo el mundo lo pone, que sería el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación para poder lograr algo, la capacidad, el estudio, etcétera, mucho tiempo de estudio, digamos, de esfuerzo personal hay que poner, pero no es todo de ahí, depende de Dios que me da la vida, la existencia, las oportunidades, la salud, y ahí sumamos, y no olvidarse de eso. Está bien que uno reconozca que lo hace con esfuerzo personal y por eso va a valorar lo que consigue. Pero considerar que todo de uno es un grave insulto, digamos, a Dios porque es idolatría, ¿no? Pensar que uno es Dios, directamente no es Dios, porque la mayoría lo hace Dios. La mayor parte la pone Dios. Y si uno se atribuye todo, imagínense, se pone en el nivel de Dios. Obviamente que es terrible. Ahora, una cosa que quería comentarles es que justamente los sabios nos dicen que si nosotros nos quejamos, Dios nos va a dar más situaciones para que nos sigamos quejando. O sea, nos van a pasar cosas muy terribles para que sigamos quejándonos más con razón, digamos, no que no tiene razón nunca, pero digamos una forma de decirlo. Eh, y si nosotros agradecemos, el Creador nos va a dar más situaciones para que aún sigamos agradeciendo más. O sea, grandes bendiciones, ¿no es cierto?, de Dios nos va a dar por ser agradecidos, para que sigamos a su vez agradeciendo más aún. Y los otros días justamente me comentó una persona cercana de una situación que vivió en Noágida, que a su hija le robaron el auto. A su hija le robaron el auto, entonces ella obviamente empezó a pensar y decir, bueno, ahora se le va a complicar el trabajo porque él necesita el auto sí o sí para moverse. Le robaron el auto, al que va a hacer. Ella voy a tener que yo ayudarle y ir con el auto a buscar a mi hija y llevarla a todos lados porque necesita eso para vivir, para trabajar. Él se puso a rezar y ella simplemente dio gracias al Creador, él sabe por qué y para qué pasan todas las cosas y que todo ayuda bien. Y en ningún momento se quejó, ni en ningún momento se puso mal, sino que dijo, bueno, la situación no la entiendo, no la comprendo, pero bueno, Dios tiene sus motivos y todo es para bien. Entonces dice que la hija, en un momento cuando estaba regresando a casa, se le dio por ir por otra calle, que no era la misma calle que siempre iba todos los días, sino por otra calle que nunca iba, con su hija. Y cuando pasan por un determinado lugar, dice la hija, mami, ahí ese que está ahí no es el auto nuestro, dice. Y encontraron el auto. Le encontraron el auto por ir por otra calle. Y siempre iba por el mismo lugar y ese día, como nunca, se le ocurrió ir por otro lado. Encontró el auto. Y el auto fue después de que su mamá oró, rezó y declaró esto de que todo es para bien y nunca se quejó. Entonces, somos puestos a prueba. Siempre decimos, somos puestos a prueba en cada situación de la vida. A ver qué hacemos, ¿nos quejamos o agradecemos? O decimos todo para bien y lo tomamos con emuná. Entonces,
somos puestos a prueba. Venimos al mundo no a vacacionar, sino venimos para vivir en un campo de entrenamiento, ¿no? En un campo de entrenamiento. Entonces, cada situación que viene es una prueba para ver cómo reaccionamos ante ella y si avanzamos o retrocedemos, ¿no? Entonces, en este caso, la situación fue así y yo he escuchado muchas veces ejemplos así de personas que han recibido milagros luego de agradecer, ¿no? Cómo las cosas se dan vuelta, cómo las cosas se dan vuelta cuando la persona toma las cosas de esa manera sin quejarse, ¿no? Y es tremendo lo que puede llegar a pasar cuando la persona toma las cosas con gratitud y reconociendo que todo es para bien. Es así, cuesta muchísimo. El impulso natural es la queja, la desesperación, ¿no es cierto? El ver todo negro, todo oscuro y pensar que todo pasa por uno, ¿no? Que uno tiene que resolverlo. Eh, pero enseguida viene la emuná, ¿no es cierto? Y el auxilio, decir, bueno, no, pero no soy yo que tiene el control de todo, que hizo que pasara esto Dios, tendrá su razón, que seguro es buena. Y bueno, entonces, digamos, es una manera de plantear las cosas de otra forma, ¿no? De lo que nos pasa todos los días y nuestras actitudes hacia ello. No sé si alguien más tiene algo más para decir. Profesor, yo vi hace un ratito a Luz Mejía que quería saludarla y también tenía abierto el micrófono. Tal vez quería hacer alguna pregunta porque ella nunca encuentra la manito. Entonces, no sé si Luz tiene Perfecto. algo que agregar. Bueno, pues a ver, la primera vez quería era decir que una manera de uno, digamos, ser generoso también es compartiendo los videos, mirando los videos, ¿cierto? Que puede ser una forma también de ser uno generoso. Eso era lo que quería decir la primera vez. Y ahorita lo que quería decir es que, bueno, sí, el rabino también nos ha enseñado que siempre el Eterno nos va a poner una preocupación, siempre nos va a poner una dificultad, porque cuando nosotros estamos en la zona de confort, eh, muy probablemente que nos vamos a olvidar de agradecer, ¿no? Lo que tenemos. Entonces, en el momento que estamos en la dificultad, que estamos en una situación difícil, entonces es cuando como que nos encontramos con nosotros mismos y miramos alrededor y decimos, bueno, me está pasando esto, pero gracias a Dios tengo salud. Gracias a Dios tengo un techo, gracias a Dios tengo abrigo, gracias a Dios estamos bien, ¿cierto? Entonces, pienso yo que es necesario que se nos presenten esas dificultades porque es una manera como de, digamos, como que el Eterno lo aterriza a uno, ¿no? Para que uno diga, mira todo lo que tienes y por qué no agradeces en vez de quejarte, en vez de lloriquear. Mm. Gracias. Muchas gracias por los comentarios, muy interesantes. Y sí, el tema de los videos, volviendo al principio, es también una manera de compartir esa sabiduría, ese conocimiento que va a traer bendiciones eternas, ¿no? Cuestiones eternas que tienen que ver con el alma, tienen que ver con la trascendencia, tienen que ver con todo esto, ¿no? Sabiduría, sabiduría que nos permite evolucionar como personas. Así que sí, por supuesto, los videos, libros, hoy no se usan mucho los libros, pero cada vez menos lamentablemente los libros físicos, pero regalar un libro, prestar un libro, por ahí es una forma de transmitir sabiduría, es una obra de bien. Entonces, hay muchas formas, hay muchas maneras, acciones que son un bien para el otro, ¿no? Que le va a hacer bien. Y todo lo que le hace bien es una obra de bien. Así que usted dice, si yo le comparto esto, le va a hacer bien. Estamos pensando en eso. Esto se lo voy a compartir a fulano de tal porque esto le va a hacer mucho bien. Eso se trata, de simplemente buscar aquello que le va a hacer bien al otro. Eso sería una obra de bien, ¿no? Y ser generoso en eso de no dudar en compartir, no dudar en dar, ¿no? En compartir lo que tenemos. Excelente. Muy bien. Profesor, son las 20 horas con un minuto aquí en Chile, 21 horas pasadito allá en Argentina. Sí. Voy a hacer un cierre así como a la doctora Ana María Polo. Quien no reconoce, porque esto es muy importante, estamos hablando de humildad y generosidad y vemos que está muy de la mano con la disciplina para poder alcanzar la sabiduría. Quien no reconoce la disciplina se aferra al ego y a la necedad y pidiendo su propio crecimiento.
Amigos míos, ha sido un gusto poder verlos, poder estar acá. Agradecido, profesor, por tremenda clase el día de hoy. Pueden repasar Mishle, Proverbios 12, capítulo 3, Proverbios 15, que los pueden ayudar muchísimo. Profesor, muchas gracias. Muy buena semana para todos. Que el Eterno nos guarde, nos proteja y que nos traiga sanidad completa. Amén. Nos Amén. vemos. Shalom a todos. ¿Nos puede, nos puede compartir el agradecimiento, profesor, por favor? El agradecimiento Sí, ese la que, plegaria después de recibir una bendición grande como una salud o milagro. sí, seguro, eso se lo voy a compartir a ustedes en el PDF. En el PDF está todo. Ahí está todo, ustedes van a poder releerlo. Y no se olviden de leer los ejercicios al final, que no los digo acá, los tienen que leer ustedes y elegir un ejercicio al menos de un atributo para poder hacer en la semana. Es muy importante porque es lo práctico de este taller. ¿Sí? Gracias. Bendiciones. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Chau, chau, excelente semana. Chau, Chao, chau. chao. Simón, te Gracias. quería pedir si pasabas también el de la disciplina por el chat. Sí, sí, ya lo Dale, paso. gracias. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.